El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo un fariseo invitó a Jesús a comer. Jesús fue a la casa del fariseo y se sentó a la mesa. El fariseo se extrañó de que Jesús no hubiera cumplido con la ceremonia de lavarse las manos antes de comer. Pero el Señor le dijo: ustedes los fariseos limpian el exterior del vaso y del plato. En cambio, el interior de ustedes está lleno de robos y maldad. Insensatos. ¿Acaso el que hizo lo exterior no hizo también lo interior? Den más bien limosna de lo que tienen, y todo lo de ustedes quedará limpio. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Diácono Manuel, con esta reflexión para este día, una reflexión, una lectura que nos invita a pensar y a cuestionarnos en esta debilidad que tenemos de estar mirando lo negativo y no mirar lo positivo, no mirar lo bueno. Enfocarnos muchas veces en cosas pasajeras, cosas sin importancia, y dejar de ver aquello que de verdad tiene importancia. Leyendo esta lectura recordaba cuando allá niño teníamos un familiar que se había ido a vivir a una ciudad grande. Yo no lo conocía, pero escuchaba a mis papás de este familiar que se había ido. Pasaron años y un día por ahí llegó esta persona, ¿no? Y pues empezó a visitar a los familiares que tenía ahí en el pueblo, y se empezó a correr la voz, ¿no? Que ahí estaba, que había ido a visitar a fulano, a sutano, y estaba la expectativa, ¿no? De cuándo vendrá a mi casa, cuándo vendrá a visitarnos. Por fin llegó ese día en que fue a la casa. Era un día, pues, prácticamente especial en la casa, un día de fiesta, porque mi mamá se esmeró en cocinar la mejor comida para recibir a este familiar que venía de lejos. Y pues también nos instruyeron, ¿no? Que comiéramos adecuadamente, que no, etcétera, tantas cosas que dicen las mamás, ¿no? Para que no fuera a quedar en vergüenza ahí adelante de la persona. Y sí, el momento en que llega el familiar, pues una persona muy amable, que nos saluda, que nos presentan: con que este es fulano, este es el niño aquel, etcétera, ¿no? O este no lo conocía. Entonces sí, hubo un momento de alegría, y pasó la comida, siguieron platicando por un rato más. Finalmente el invitado dijo: pues muchas gracias, me tengo que ir, y terminó aquel momento, un momento agradable, un momento de alegría, ¿no? De convivencia, de conocer a aquella persona, aquel familiar que se había escuchado mucho de palabra, pero no se había tenido el gusto de tenerlo en casa. Y recordaba esto porque el día de hoy estamos viendo en el Evangelio cómo Jesús se ha dignado a aceptar la invitación, dice la escritura, de un fariseo. No olvidemos que Jesús tenía siempre recelo de los fariseos y los escribas. Muchas veces los llegará a llamar hipócritas, sepulcros blanqueados. Pero el día de hoy, un fariseo invita a Jesús a comer y Jesús acepta. Jesús va a la casa del fariseo y se sienta a la mesa. Pero inmediatamente el fariseo empieza a mirar que Jesús no sigue las costumbres de los judíos, que era purificarse antes de comer, lavarse las manos hasta los codos, y de esa manera prepararse para saborear el alimento. Y estaba pensando, ¿cuántas personas en el pueblo estarían gozosas, alegres, contentas de que Jesús se sentara con ellos a su mesa? ¿Cuántos de ellos no les interesaría de menos siquiera
si se limpiaba las manos y se lavaba las manos, el simple hecho de que Jesús entrara en la casa ya sería una alegría completa y total para ese hogar, para esa familia. Pero aquí tenemos a este fariseo eh, teniendo ese gran privilegio, ese honor de que Jesús llega a su casa a comer con él y sin embargo, él en lugar de mirar la grandeza de lo que está viviendo, se enfoca en lo triste, en aquello sin importancia, porque Jesús le dirá, ¿qué acaso el que hizo lo exterior no hizo lo interior? Hipócritas, insensatos. Más bien hagan obras de caridad, den de lo que tienen. Jesús lo tienen cansado, está enfadado de aquel grupo de personas conocedores de la ley, pero que se enfocan en cosas sin importancia, en cosas que no alimentan ni agradan a Dios, como mirar solamente aquellas cosas eh, vanas. Ya Pablo también lo dirá en su primera lectura que acompaña a este día. Es una carta de Pablo que es dirigida a los romanos. Y al final de la carta, Pablo está diciendo, dice, han conocido a Dios, pero no lo han glorificado como a Dios, ni le han dado gracias. Antes bien se han ofuscado con razonamientos inútiles y su insensata inteligencia se ha llenado de oscuridad. Pretendían ser sabios, pero se volvieron insensatos, pues cambiaron la gloria de Dios inmortal por imágenes de hombres mortales, de aves, cuadrúpedos y reptiles. Por eso Dios los entregó a los deseos impuros de su corazón, y llegaron a tal inmoralidad que deshonraron sus cuerpos unos con otros, porque cambiaron al Dios verdadero por dioses falsos, y dieron culto y adoraron a la criatura en vez de al Creador, el cual merece alabanza por siempre. Amén. Adoraron más a la criatura, se preocuparon más por lo exterior, por el cuerpo, que luciera bien, que estuviera bien, por la estética, por la purificación, por lavarse, por todo, pero su corazón estaba lejos de Dios. Y quizá el día de hoy también Jesús nos está haciendo el llamado con esta lectura, a que reflexionemos, a que pensemos. ¿Cuántas veces dentro de la misma iglesia que vamos a visitar a Cristo, a Jesús, como familia nos reunimos todo el pueblo de Dios, ese domingo en que compartimos la misa, todos juntos como hermanos, pero en lugar de recibir a ese Jesús que se hace presente en la Eucaristía al momento de la consagración y que se nos da al momento de la comunión. ¿Cuántas veces desperdiciamos ese momento de la entrega de Jesús hacia nosotros con distracciones, con críticas, estar mirando solamente lo exterior, la persona que no va con devoción, aquella persona que hizo el ruido que tiene al niño llorando, aquel lector que no leyó bien, aquel ministro de comunión que pasó sin hacer la reverencia, o aquella persona que ya hizo mal gesto, se equivocó, etc. Y nos privamos de ese gran momento de recibir a Jesús. Y sí lo recibimos, pero quizás Jesús nos diga, como le dijo a este fariseo, insensato. Es más importante lo interior que lo exterior. Limpia tu corazón, libéralo de tantas cosas, de tantos pecados, para que pueda estar limpio y yo pueda ingresar a tu casa y anidarme y habitar en él.
pero estamos tan distraídos, estamos tan llenos de imperfección que la crítica, los celos, la envidia, todo eso no nos deja eh, tener aquel corazón limpio y dispuesto a recibir a Cristo, a recibir a Jesús. Y tenemos el privilegio de recibirlo. ¿Cuántas personas que han sido bautizados y que se dicen católicos no han asistido a la iglesia por años? Y los que tenemos el privilegio, el deseo y vamos a la iglesia, a veces nos puede pasar como este fariseo del día de hoy de la lectura. No reconocer la grandeza de Jesús, que se digna entrar en nuestra casa, el corazón, y como consecuencia llegar a nuestra familia, a nuestros hogares. Ojalá que el día de hoy esta lectura nos haga reflexionar un poco en aquellos defectos que nos separan de estar dispuestos a recibir a Cristo cuando se nos presenta en la Sagrada Comunión y estar preparados para recibirlo adecuadamente y invitarlo a que se quede con nosotros, no solo ese día, por el resto de nuestra vida y que bendiga a nuestra familia, nuestro trabajo, nuestros proyectos. Que así sea.